Vámonos primero, Hilario, con el historiador, con nuestro amigo, con el doctor Robles Linares, Joaquín Robles Linares, porque hay cosas interesantes y hay temas valiosos que comentar. Joaquín, antes que nada, muy buenas noches. Gracias por ser parte de esta historia y por seguir aquí, pues, ilustrándonos. Y es que el 6 de No, agosto hombre. es aniversario de la explosión de la bomba atómica. Okay. Y con ello termina Así la es. Guerra del Pacífico, donde México en Europa no participamos, pero en el Pacífico sí participaba con el Escuadrón 201. Así es. Antes que nada, no, muchas gracias y muy buenas noches a todos y gracias por también ser parte de la historia y además de participar en este equipo tan dinámico y que ahí está contra viento y marea todas las noches informando y además divirtiendo y Echándole entreteniendo. En ganas. fin, echándole ganas. Y efectivamente, como dice Hilario, el 6 de agosto de 1945, en una maniobra súper secreta, si ustedes, entre paréntesis, no han visto la película Oppenheimer, pues yo creo que se han perdido de algo muy bueno, porque vale la pena acudir a la película, porque da detalles precisamente de las vicisitudes que tuvo la construcción de la bomba y además lo que tenía que ver con sus efectos, que incluso muchos de los científicos, a pesar de su experiencia y su adiestramiento y su preparación, no habían cuantificado. Y así, aquel proyecto Manhattan que se había desarrollado aquí cerca, en Nuevo México, en Alamogordo, bueno, fructifica penosamente y tristemente sobre un pequeño poblado japonés, Hiroshima. Y efectivamente, el 6 de agosto, así un día parecido a como estamos hoy, los Estados Unidos sueltan esta bomba que, pues como les explicaba ahorita, ni siquiera los científicos sabían, y hay muchos detalles interesantes en relación a la explosión y a lo que era la energía atómica. Hay que trasladarse a 1945. No teníamos, o sea, no estaba socializado estos temas, era un argumento exclusivamente de físicos, de científicos, se sabían los principios que habían enarbolado distintos hombres de ciencia y que habían dado como resultado lo que se conoce hoy como la energía atómica, pero no se había materializado. Todo estaba en un pizarrón o en una proyección mental de alguno de aquellos genios. Bueno, Estados Unidos toma la iniciativa en este sentido, pero hay que entender también que Alemania andaba tras este proyecto, no era un asunto en que los Estados Unidos estuvieran solos o que fueran pioneros. Evidentemente los científicos alemanes también conocían los alcances de la bomba atómica y además lo veían como el objetivo para terminar con aquella guerra de forma triunfante. Sin embargo, Estados Unidos en ese sentido fue más hábil, junta una cantidad muy importante de científicos de todas las nacionalidades, había italianos como Enrico Fermi y otros de otras nacionalidades inglesas, de origen alemán, en fin, y los junta y hace este proyecto y lo hace pues a marchas forzadas, e incluso cuando uno ve las fotos o ve los relatos o escucha o lee cómo hacen la primera bomba llena de cables y de artilugios que tenían que ver con la ciencia, con las distintas segmentaciones que tiene la ciencia, pues uno dudaría si esa cosa va a explotar o en un descuido explota aquí, ¿no? Como ellos también lo pensaban. Bueno, es así que después de las primeras pruebas, Estados Unidos decide definitivamente lanzar la bomba. Hay un detalle interesante. Hay que recordar que a finales de la guerra había muerto Roosevelt y asciende a la presidencia Harry S. Truman. Un hombre de números, un personaje con una vida así muy modesta, no tenía grandes expectativas. Un detalle también curioso, por ejemplo, Truman nunca tuvo casa, siempre la rentó. Eso da una idea de quién era este personaje
Y cuando le explicaban lo de la bomba atómica, pues no crean que le entendía muy bien, ¿no? E incluso cuando venía todo eso, él decía y le decían que era la única forma de parar a los japoneses, porque los japoneses no cedían, no paraban en su impulso por dominar el Pacífico, pero aún así les da el aliento, lo hacen, da la orden de lanzar la bomba, y él suponía que era una bomba grande de dinamita, entonces pues que iba a provocar destrozos, pero no la situación que desafortunadamente pasó. Así llega aquel día del 6 de agosto, lanzan la bomba de aquel avión del Enola Gay, que llevaba el nombre de la mamá del piloto, y además les hacen una recomendación y les dan una orden a los pilotos, deberían de inmediato regresarse, pero además otra cosa, no voltear a ver lo que estaba sucediendo, salvo el camarógrafo que iba a tomar unas fotos. Los demás tenían prohibido voltear o quedarse viendo lo que había sucedido. Cuando el piloto, el camarógrafo ve lo que pasa, el hongo que se forma, la impresión fue espantosa, o sea, dijo, ¿qué es esto, no? Y hay que recordar que la bomba incluso no explota al tocar el suelo, explota como 600 metros antes de llegar, una cosa así, pero la destrucción fue terrible. El gobierno japonés no supo qué estaba sucediendo, salvo los científicos o los físicos japoneses que entendieron lo que había sucedido, pero no tenían acceso al alto mando militar. No sabían que todo el mundo pensaba que era una bomba llena de dinamita y que había explotado de una forma estruendosa, pero no sabían el potencial de la energía atómica y el arma con la cual Estados Unidos estaba demostrando su superioridad. Es aquí donde estos científicos japoneses con 1000 impedimentos logran acercarse al paso de los días. ¿Por qué? Porque todavía, eso fue el 6, el 9 de agosto, Estados Unidos vuelve a tirar la bomba en Nagasaki y vuelve a desatar un infierno en esa ciudad, y para entonces el ejército pide ayuda, los científicos se acercan y les explican que no hay nada que hacer, que simple y sencillamente la guerra está perdida, el Pacífico está prácticamente en manos y en dominio de las tropas norteamericanas, y que había que parar esto porque simple y sencillamente la destrucción de Japón era inminente. Es así que se conmemora ahora una fecha más de este acontecimiento tan terrible, pero que también hay que entenderlo en el contexto actual. Abre otra era, lo que será después conocido como la Guerra Fría, con la amenaza de los polos políticos, y que atrás de esas intenciones hegemónicas existían las armas atómicas. Hablo de la Unión Soviética, que ya desapareció, pero hoy Rusia tiene un arsenal muy importante de armas atómicas, y la lucha precisamente por esta hegemonía militar, pues ahorita la estamos viendo en Ucrania, la estamos viendo en Medio Oriente y la estamos viendo en algunas partes de Europa. Quisiera antes, para no dejar de lado, que en esas batallas del Pacífico, un escuadrón de pilotos mexicanos, alrededor de 30, conformado también por mecánicos, por personal de radiocomunicación, eran 300 personas, se integran desde 1944, se entrenan perfectamente bien en Estados Unidos, y este escuadrón se adhiere a la lucha en el Pacífico, y a partir de junio de 1945 tiene una presencia permanente, básicamente en la isla de Luzón, en Filipinas, y en sus alrededores, que era el área de influencia donde ellos operaban junto con los escuadrones norteamericanos. Aquí la escuadra mexicana, acompañada por este personal, tuvieron una destacadísima actuación. El personaje, ustedes que son hombres de la comunicación y además que ya tienen mucha experiencia, lo habrán conocido, el personaje emblemático con el que iba
dibujado en los aviones de este escuadrón era Pancho Pistolas, un personaje de Disney que habían hecho una película que se llamaba Los Tres Amigos, donde en un intento de Disney por generar simpatías hacia Estados Unidos de América Latina, había hecho una película donde había un perico carioca, otro perico mexicano, Pancho Pistolas, y creo que Mickey Mouse, o no, el Pato Donald, y este personaje había tenido mucha aceptación y va de forma emblemática en aquellos aviones P-47 Thunderbolt mexicanos que dieron la pelea. Hay un detalle también curioso, las bombas que lanzaban los mexicanos llevaban un mensaje de los mexicanos que decía, ahí les va este taquito. Entonces, eso pues da una idea de que el humor no se perdía a pesar de los intensos del combate, de las pérdidas de personal, ahí murieron personajes, y también recordar a un piloto sonorense de apellido Salido, que estaba integrado, originario de Álamos, que estaba integrado y que tuvo un gran papel en esta gesta de estos pilotos mexicanos incorporados a la Guerra del Pacífico, recordando que en mayo de 45 Europa, Alemania había sido vencida, Alemania se había rendido, aún así la guerra continuó y hasta noviembre de ese año regresará el Escuadrón 201, ya se habían firmado el armisticio y que prácticamente la guerra había terminado. O sea, la guerra la declara el presidente Ávila Camacho, ¿no? Ávila Camacho a las potencias del eje, así se decía. Sí, o sea, por el ataque a Pearl Harbor, ¿no? No. Bueno, no. El ataque a Pearl Harbor hacía mucho antes. No, básicamente la declara por el hundimiento de dos barcos, sí, el cierto. Potrero del Llano y el Faja de Oro, que habían sido hundidos por submarinos alemanes. Hay que recordar que México estaba adherido en este caso a Estados Unidos y a las fuerzas liberadoras de Europa. Y estos barcos, tanto el Faja de Oro como el Potrero del Llano, eran barcos de principio de bandera italiana que México había confiscado. Hay que recordar que había una política a nivel internacional precisamente en contra del eje que era Alemania, Japón e Italia. Estos barcos transportaban petróleo y fueron atacados por submarinos alemanes que provocaron que México entrara a la guerra. Hay un libro muy interesante de un político mexicano, yo lo recomiendo muchísimo, se llama Mexicanos al Grito de Guerra, el escritor es Mario Moya Palencia, ya murió, ustedes lo recordarán como secretario de Gobernación, y él hace un descubrimiento muy interesante porque siempre se dijo que Alemania tenía bases de submarinos en la costa atlántica mexicana, particularmente en Veracruz y en Tampico. Bueno, este gran político y un personaje también muy reconocido contacta a los capitanes de esos submarinos y demuestra efectivamente que Alemania tenía bases y tenía bases de apoyo de la gente y de alemanes que estaban integrados a la sociedad mexicana, y esos submarinos que atacaron a los barcos mexicanos y que atacaban a los barcos norteamericanos, muchos repostaban tanto víveres como combustible en las costas de Veracruz y en las costas de Tamaulipas. Entonces, esto hace que México entre a la guerra y además que participe junto a los Estados Unidos en estos combates básicamente del Pacífico. En Europa no participó. Fíjate que un ingeniero que era directivo de la Unión Ganadera, él platicaba que su papá, que había sido militar y que era ganadero, en la costa, en el litoral aquí, en la costa del Golfo de California, aquí, por allá por la zona Yaqui, por allá que tenía el rancho, encontraron este equipo de comunicación japonés. O sea que tenían... Sí, fíjate. Bueno, hubo incluso, acuérdense, aquí en Sonora y en el país hubo unas concentraciones a las familias japonesas precisamente en la guerra. Básicamente los aislaron de la sociedad, un asunto muy, muy, muy triste porque pues, muchos de ellos eran mexicanos, nada más que se apellidaban, tenían un origen japonés. Así es, pero
era evidente que Japón, evidente que Japón y Alemania pues tenían apoyos aquí locales. Lo que también se ha descubierto en los últimos años es que Japón incluso mandó unos dirigibles o unos globos explosivos a la costa costa oeste, tanto de Estados Unidos como de México, y algunos llegaron, no alcanzaron a explotar ni a hacer daño, pero sí hubo esos intentos, y es obvio o evidente que pues tenían agentes, tenían radiocomunicación, y además es un asunto pues que era una guerra, era lógico que ese tipo de situaciones se dieran. Fíjate que eso de las bombas que mandaron por los dirigibles, sí hubo una víctima. Fueron unos muchachos que se encontraron la bomba y se le ocurrió darle martillazos. Fíjate que no sabía. Fue la única víctima que hay. Fíjate que no, es lógico. Todavía hasta hace poco veo que encuentran bombas en Europa, en distintas partes, precisamente de la cantidad tan impresionante de bombas que lanzaron los aviones, tanto norteamericanos como alemanes, como ingleses. Y no descarto pues esa posibilidad. Se han encontrado muchos rastros de dirigibles y de otras situaciones que tienen que ver precisamente con la guerra. Sí, efectivamente, y hay que dejar de recordar eso. Joaquín, me acuerdo que platicaba Pancho Hernández Torres la anécdota de que después de la guerra, por allá por el 50 y tantos, en el periódico La Prensa sacó una foto donde estaba lleno de japoneses la pirámide de Teotihuacán. Y la cabeza decía, ¿qué hacen aquí estos japoneses si seguimos en guerra con ellos? Y según el periódico La Prensa, al gobierno mexicano se le había olvidado firmar la paz, el armisticio con Japón. Con el cuento que le había firmado Estados Unidos, daban por asentado de que México le había declarado como país aparte la guerra a Japón y nunca había firmado la paz. No sé si será vacilada o será parte de la anécdota. No, así puede ser, pero lo que tengo entendido que cuando se firma en aquel barco, si ustedes han visto las escenas, sí, son muy dramáticas, cómo llegan los japoneses. Está el general MacArthur, que además quiero decirles que MacArthur felicitó efusivamente al escuadrón mexicano, tenía pleno conocimiento del esfuerzo que estaba haciendo México, y en la ceremonia de rendición obviamente se cumplen los requisitos y además se representan a los países. Probablemente México haya estado representado ahí seguramente, pero quizá no haya tenido la difusión que debió haber tenido en el tiempo, y eso obviamente entre los japoneses pues a lo mejor quedó la duda. Yo nomás recuerdo que hasta hace unos años, cuando yo estaba en la carrera o estaba más joven, recuerdo que encontraban de vez en cuando un japonés que todavía andaba luchando en las selvas, ¿no? En la selva, sí, todavía. Y no se había rendido. No le habían dado la orden de que se rindiera. No le habían dado la orden. Que se rindiera. Y recuerdo que ya viejitos andaban con un rifle M1 brincando entre los árboles ahí defendiéndose de los americanos, y había pasado la guerra hace muchísimas décadas. Entonces, te doy una idea de la combatividad de este pueblo. Muy bien. Joaquín, pues muchísimas gracias. Llegamos al final del tiempo. Pudiéramos seguir platicando, pero nos gana. Gracias, Joaquín, por acompañarnos como todos los viernes, y gracias por tus comentarios y por tu experiencia, mi estimado Joaquín. Editorial del domingo. El domingo vamos a hablar de, el origen muchas veces del desastre y los desvaríos ideológicos, políticos que vive América Latina y particularmente hoy con Venezuela. Es Cuba, y ahí hay una historia precisamente cómo se origina esto, y esperemos que nos visiten en la columna septentrional, en las páginas centrales del Imparcial, donde narro este origen y la tragedia política que viven estos pueblos de América Latina. Gracias, Joaquín. Buenas noches. Buenas noches. Igualmente, buenas noches y buen fin de semana.